que cotidianamente enfrentan los docentes. Ese hacer se vincula con ocupar el tiempo de clase en actividades que los alumnos realicen y que den cuenta al docente, que un proceso conduce a aprender aspectos del tema en cuestión. Sin embargo, en lo que se refiere a la enseñanza de las matemáticas, se ha constatado en numerosos casos que a la mayoría de los docentes les resulta casi imposible distinguir el desafío de relacionar al objeto matemático de enseñanza con el desarrollo de una actividad determinada. De ahí la necesidad de explorar modos de acompañamiento a los docentes en su tarea. En su investigación titulada Una propuesta de análisis para la preparación y gestión de clases de matemática, Dilma Fregona presenta algunos de los resultados obtenidos a partir de una propuesta de análisis que tuvo un doble fin. Por un lado, identificar en la planificación de una clase las condiciones creadas en torno al objeto de enseñanza y por otro, generar, a partir de dicho análisis, un modo de mirar otras propuestas sobre la enseñanza de algún objeto bien determinado en una clase de matemática. La doctora concluye que es necesario recuperar y trabajar sobre los sentidos que tanto docentes como investigadores les dan a los objetos a enseñar, para negociar un nuevo sentido de esos objetos en las propuestas de enseñanza que permitan un trabajo más fructífero y placentero a los implicados. Dilma Fregona es profesora en la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. En los 80s residió durante 2 años en México y realizó una maestría en la sección Matemática Educativa del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Años más tarde estuvo en Francia y obtuvo el doctorado en Didáctica de la Matemática en la Universidad de Bordeaux con la dirección del profesor Guy Brossiot. Ha sido profesora invitada en Chile, México, España y en programas de intercambio con Brasil y ha participado en diferentes encuentros nacionales e internacionales. Ha publicado algunos libros y capítulos de libros en colaboración y dirigido y codirigido 7 tesis de grado y 6 de posgrado de estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue y de la Universidad Nacional de Córdoba. Iniciamos entonces nuestro diálogo con la doctora. Invitamos a Dilma, maestra Dilma, doctora. Cuando leímos tu artículo, por supuesto muy interesante y muy provocador para la función docente, pues nos provoca preguntarte lo siguiente. La preparación de las clases es un hábito de responsabilidad del docente y, como se menciona en el artículo, hay un conjunto de decisiones que se esperan desarrollar para que una clase permita y propicie estos aprendizajes de los estudiantes. Y entonces seleccionar y organizar todo este conjunto de elementos que construyen este medio para el aprendizaje es algo en lo que ahora los maestros tenemos que mirar. Pero nos gustaría que empezáramos este diálogo ampliando un poco más esta noción de medios. ¿Qué tenemos que entender como medios y cuál es su impacto para el proceso de enseñanza y aprendizaje? La importancia de la noción de medio, esta noción surgió en el marco de la teoría de las situaciones didácticas, desarrollada inicialmente por el profesor Guy Brousseau, y está dada la importancia de esta noción en provocar o recuperar, mejor dicho, el sentido de los conocimientos matemáticos básicamente en la enseñanza, sea del nivel de escolaridad que corresponda. Hay algunos autores que planteaban al inicio del desarrollo de la didáctica de la matemática, es decir, cuando ingresa el saber matemático específicamente como objeto de estudio en los planteos didácticos, algunos autores hablaban de cuestionar al saber matemático, pero es evidente que al menos en la escolaridad obligatoria no puede vivir en una clase directamente el saber matemático tal como está expresado en la comunidad que le dio origen. Entonces, en la noción de medio, tal como lo muestra o se intenta mostrar en el artículo de referencia, lo que se intenta es crear condiciones en torno a un objeto matemático preciso para hacer que el alumno se encuentre con ese saber.
un profesor con la urgencia de cubrir la docencia no tiene condiciones institucionales para trabajar en la creación de un medio. Sí, lo ideal es trabajar en un grupo colaborativo, docentes e investigadores, porque, como ustedes bien decían, no se trata solamente de elegir un problema o una actividad, sino que también, por ejemplo, algo que es poco habitual pensar cuando uno prepara una clase es cuál es la consigna que se le va a plantear a los estudiantes. La consigna es como una especie de contrato en el cual el profesor de alguna manera intenta delegar la responsabilidad sobre el trabajo planteado, sea un problema, una conclusión o un ejercicio, intenta delegar esa responsabilidad al estudiante. Y esa consigna tiene que estar armada de manera tal que el estudiante sepa cuándo terminó su responsabilidad con respecto a esa cuestión planteada, y también sería lo ideal que de alguna manera pueda tener la verificación de si su tarea fue resuelta correctamente o no, digamos, que tenga la autonomía en interacción, puede ser con otros pares, pero en interacción con el problema que se le plantea, de distinguir si su trabajo fue correcto o no. Dilma, que lo que estamos hablando, lo que estamos escuchando es justamente referido a lo que le hemos llamado el paradigma centrado en el aprendizaje, una docencia centrada en el aprendizaje. Y si antes era elemental identificar el tema y el ejercicio o los ejercicios que los alumnos tenían que resolver para repetir y repetir un procedimiento que el maestro explicaba, hoy nos das cuenta en tu trabajo que hay otro conjunto de elementos. Y llama la atención cuando dices que es importante que el profesor anticipe, decida previamente a la sesión cuáles van a ser las decisiones o cómo generar un espacio para que el alumno tome decisiones ante la situación en la que se le enfrenta. Estas situaciones, quiero entender que al provocar estas características de decidir, argumentar o contrastar, son habilidades cognitivas de orden superior. Y esto nos parece como mucho más importante porque cuando hablamos del aprendizaje profundo, consideramos que tal vez esto nos pueda dar como luz. ¿Crees que trabajar sobre estas habilidades cognitivas, donde el alumno tome decisiones, se enfrente, se cuestione, contraste, nos llevará al aprendizaje profundo o seguimos con lo tradicional de enseñar y repetir y también lo logramos? Bueno, creo que hay suficientes muestras de que explicar y repetir, enseñar técnicas y avanzar solamente en los programas desde una perspectiva de avanzar en la enseñanza sin escuchar, entre comillas, a los estudiantes, digo entre comillas porque hay diferentes maneras de manifestarse, ¿no es cierto?, de los estudiantes. Creo que por eso está este seminario, digamos, funcionando y hay tantos trabajos de investigación, porque la sociedad está en problemas en relación a la formación de matemáticos, ya que hay escasez de matemáticos en el mundo y también hay escasez en la formación matemática básica de los ciudadanos comunes, digamos. Entonces, creo que el esquema de la enseñanza directa o basada en una explicación con una buena oratoria se han manifestado en general insuficientes, salvo para aquellos casos excepcionales de gente que de alguna manera puede reunir las condiciones y aprender, o ahí también lo digo entre comillas, aprender o avanzar en una carrera vinculada a la matemática. Me parece sumamente importante, bueno, es lo que se plantea en las últimas tendencias, no solamente de Rousseau, sino también de Chevalard o de Alan Schweitzer de Estados Unidos. Es muy importante que los alumnos puedan tomar decisiones en las clases en relación
al modo de resolver una tarea, en relación al modo de validar una tarea, en relación al modo de justificar si no se llega a una demostración, pero tiene que ser parte de la responsabilidad del alumno y parte del trabajo en la clase, porque muchas veces también toda esa toma de decisiones queda librada al lugar o al estudio en privado, y eso no es razonable, digamos. Sí, generalmente, digamos, hace 2, 3 décadas atrás, las clases eran eminentemente escuchar al profesor, tomar notas, repetir el ejercicio. Claro que poco a poco ha habido una transición, pero eso de permitir al alumno que tome decisiones, me parece que en tu investigación haces gala de esto, haces gala de que los maestros tendríamos que mirar que nuestra gestión de clases debe de incorporar también esos espacios, no sé con qué frecuencias, no sé si se pueda siempre, cada sesión, pero ya incorporarlos de tal suerte que esto haga el alumno para que este proceso que tú llamas de aculturación no solamente ocurra como un ejercicio de trabajo en el aula, sino que también pueda estar extendido en todos los otros contextos que acompañan al estudiante. Muy interesante esta reflexión. Gracias, Dilma. Yo creo que al nivel de escolaridad que se trate, particularmente en la escolaridad obligatoria, un docente tendría que conocer a sus estudiantes en el sentido de saber cuáles son los conocimientos disponibles en relación a la matemática que tienen los estudiantes para ver si pueden abordar de alguna manera el problema o la actividad que se les plantea. Y cuando digo abordar, no quiero decir resolver completamente, porque si al plantearla, esa actividad, el estudiante la resuelve completamente, es entonces tal vez un ejercicio de rutina. Cuando uno está aprendiendo, en general se equivoca, en general tiene que dar marcha atrás, tiene que revisar, tiene que discutir con otros, etc. Entonces, un aspecto fundamental es ese, conocer. Y vuelvo a repetir, los conocimientos disponibles, que no quiere decir los conocimientos que han sido enseñados o que estaban en el programa de otra materia afín, digamos, a la que nosotros estamos resolviendo, la que estamos enseñando. Y la otra cuestión que me parece fundamental es esto que autores como Chevalar, por ejemplo, plantean, que es la posición del profesor como matemático. ¿Qué significa eso? Significa que no importa en qué nivel de escolaridad estemos trabajando, es fundamental que el profesor se cuestione qué es ese objeto matemático que estamos enseñando, cómo surgió, qué razones dieron origen, qué tipo de problemas permite resolver, cómo se vincula con otros conocimientos matemáticos. Esto, digamos, se oponen de alguna manera a la aceptación ciega, dogmática de un plan de estudio o de un diseño curricular o de decisiones de política educativa, digamos. Lo que sí nosotros, trabajando tanto en la formación de profesores de matemática como en la formación de profesores de nivel primario, hemos podido observar que si bien no todos los temas los podemos trabajar de esta manera, por razones de tiempo y por razones de disponibilidad de los materiales, sí hemos constatado, digamos, los avances en relación a las posibilidades que abre este tipo de trabajo sobre otras actividades, digamos, vinculadas a la temática, a diversos temas de la matemática, digamos. El hecho de acostumbrarse, por ejemplo, a validar las actividades o validar las respuestas, intercambiar producciones escritas, simbolizaciones, genera una relación con la matemática ya no
de un actor completamente pasivo que escucha la explicación de un profesor o copia de un pizarrón, sino de alguien que es capaz de crear matemática, aunque no sea una matemática, digamos, nueva a nivel de la civilización, pero sí es nueva para el grupo de estudiantes que está trabajando en eso. Lo que permanentemente se señala es que estas actividades donde el alumno participa activamente de sus aprendizajes, aunque no se realicen sistemáticamente en todas las clases, sí es importante que el alumno lo pueda vivir en algún momento, no solo por una cuestión de autoestima, que él también puede hacer matemática, él también puede tener un vínculo estrecho con la matemática, sino también pensando en que sea un ingeniero que tal vez después se dedique también a la docencia, o sea un maestro, un profesor que se va a dedicar específicamente a la docencia, es fundamental que pueda vivir la matemática de esa manera para que después también la pueda enseñar en algún momento de esa manera. Dilma, cuando narras en tu trabajo sobre las decisiones que se toman para construir este medio ideal para el trabajo con los estudiantes, hablaste de que una de las decisiones que se tomaron al inicio, antes de la clase misma, fue reconocer que los estudiantes podían tener ciertos márgenes de error al interactuar con la actividad. Y que bueno, también cómo serían aceptados o negociados estos elementos para la producción del conocimiento. Y entonces resulta que muchos maestros consideramos al error como algo sancionado. Y tú comentabas hace un ratito que en el proceso de aprendizaje los alumnos pues se equivocan, avanzan, regresan, qué sé yo. ¿Qué impacto tiene anticipar el error que podría tener los estudiantes en las decisiones que van a tomar cuando interactúen con el objeto de conocimiento? ¿Y por qué debemos de considerar los maestros este concepto de error para la planeación didáctica? Esta pregunta sobre el error que ustedes están planteando es como mucho más amplia y bueno, como lo decíamos antes, nosotros entendemos desde estas posturas ya constructivistas, ¿no es cierto?, que hace varios años que están vigentes, que el error es una parte constitutiva del aprendizaje. Entonces, sería muy grave que un ingeniero tenga un error de cálculo en una construcción, eso es seguro, pero en las situaciones de aprendizaje los errores en general pueden ser aleatorios, pero en general tienen una razón vinculada al modo de comprensión del objeto que está teniendo el alumno. Y entonces eso, en este sentido de privilegiar el aprendizaje matemático de los alumnos, es fundamental tener acceso a esos tipos de errores y poder trabajarlos en clase. Lo que pasa es que, como estaban planteando ustedes recién, las condiciones que impone el sistema educativo, por ahí los alumnos tienen una evaluación la primera semana de abril, y para esa primera semana de abril tienen que tener conocimientos sobre tal tema al nivel que el profesor lo está exigiendo. Y bueno, todos sabemos que los tiempos de aprendizaje no son los mismos para todo el mundo. Entonces, hay así una tensión muy fuerte entre lo que son los procesos de enseñanza y los procesos de evaluación y de acreditación. Esto que decías, saber que el error que se manifiesta en un proceso de aprendizaje habla del modo de comprensión, me parece que es algo que tendríamos que mirar con un poco más de detenimiento los profesores para poder plantear o replantear situaciones de trabajo en donde estos problemas de comprensión del proceso puedan ser atendidas oportunamente y poder lograr que los alumnos pues o no se rezaguen o logren pues los resultados deseados para todos, ¿no? Esto del error me parece un concepto que nos tendríamos que llevar los maestros un poco más a trabajar
para planear y para encontrar que en la gestión misma de la clase significa algo, no solo que el alumno se equivocó, sino significa algo más que no haber acertado al resultado, ¿verdad? Esto es correcto. Claro. Entonces, ¿qué se hace con estos alumnos que no logran construir el conocimiento deseado? ¿Cómo se les ayuda? ¿Qué papel ocupa el profesor en este caso cuando, nuevamente lo decimos, el tiempo se ha agotado para las actividades y el alumno pues se rezaga? ¿Qué recomendarías que se pudiera hacer? Bueno, es difícil. Aquí también pensamos nosotros que hace falta mayor investigación en didáctica de la matemática y en didácticas específicas para poder tener mejores herramientas y poder trabajar con distintas estrategias, digamos, con un mismo grupo de clase, armando subgrupos y tareas diferenciadas. Porque muchas veces se ofrecen clases de apoyo, clases de recuperación, o inclusive a nivel superior se les da la posibilidad a los estudiantes de, en el semestre siguiente recursar la materia, pero sin ningún tipo de modificación en relación al trabajo que se le exige al estudiante y al profesor sobre esos conocimientos. Entonces, no constituyen en realidad esos, si bien la intención puede ser muy buena, pero hay que ver bajo qué condiciones se hacen ese tipo de ayudas para que efectivamente sea una ayuda al estudio del estudiante y no una repetición de las condiciones y de las actividades sobre las cuales ya una vez no pudo. Entonces, una vez no pudo, ¿podrá ahora? Y si no modificamos las condiciones, no sé, no es seguro, digamos. Buenos días y buenas tardes a todos. Un saludo para la profesora Fregona, para María Eugenia y para Alan. Muchas gracias nuevamente por permitirnos participar de esta sesión. En la primera parte de la sesión y en el documento pues se ha discutido un poco sobre la noción de medio. La profesora Fregona pues menciona que esa idea de medio está en relación con esa capacidad de crear condiciones para que el alumno se encuentre con ese saber. María Eugenia señaló también de que esa idea de medio pues incluía la parte de las interacciones. Nosotros quisiéramos retomar un poco la discusión frente a esa idea de medios y preguntarle a la profesora si ellos dentro de su experiencia han considerado la resolución de problemas, las tecnologías de la información y la comunicación y quizás lo que denominamos algunos modelación o modelización matemática como partes, como medios dentro de esa producción de conocimiento. Y en caso afirmativo, quisiera saber si en algún momento han asumido la modelación o la resolución de problemas no solo como una estrategia o un mecanismo para llegar a un contenido, sino como un objeto de aprendizaje en sí mismo. Si da unos minutos de tiempo, pues también tendríamos algunas preguntas frente a cuáles serían esos desafíos que tendríamos los programas de formación de profesores para atender a esta complejidad que la profesora nos ha mencionado. Muchas gracias. Decía que la pregunta es amplia y voy a tratar de reunir algunas ideas en torno a la cuestión. Lo que aparece en el artículo de referencia en relación al medio está destinado fundamentalmente a docentes que están preparando sus clases y muchas veces no tienen muy claro cuál es el objeto de enseñanza matemática o de habilidades, digamos, que pueden lograr con esta actividad. Entonces, lo que nosotros intentamos con este texto, y mi colega Pilar Oruz hicimos un libro que es un poco más amplio que este artículo de referencia, lo que intentamos es dar herramientas a los docentes
a través del estudio de los materiales disponibles, la organización de la clase, los tiempos, los modos de validación, etcétera, dar herramientas para organizar, para planificar una clase y poder entonces anticipar algunas respuestas de los estudiantes y ver cómo hacer evolucionar el conocimiento. Entonces, la resolución de problemas en tanto actividad, digamos, como fue estudiada y, bueno, originalmente por Polya, por Schoenfeld y tantos otros investigadores, es fundamental, digamos, porque en general, si ustedes conocen algunas de las situaciones que se plantean en la teoría de las situaciones didácticas, básicamente surgen a partir de un problema. O sea, hay una tarea, cómo hacer para reproducir una figura. ¿Qué le tengo que comunicar al otro para que esa figura, para que el otro pueda construir una figura que se superponga? Es un problema no convencional, pero efectivamente nosotros lo consideramos como un problema. En cuanto a las actividades de modelación, bueno, hay mucha diversidad de propuestas, ¿no es cierto? Pero en algunas propuestas de la modelación son los mismos estudiantes los que proponen los problemas, y en otros casos son los docentes los que orientan, digamos, el planteo del problema. Sobre todo en cualquiera de los dos casos, la noción de medio también puede contribuir, porque a medida que los estudiantes, vamos a suponer que son los estudiantes los que proponen un problema, entonces es en torno a la resolución de esa cuestión que el docente va a ir proveyendo los materiales, los instrumentos o las referencias bibliográficas para que los estudiantes puedan trabajar sobre eso. Y lo mismo sucede con el uso de la tecnología. Si en lugar de trabajar el estudio de las figuras con papel blanco y en una situación de comunicación, nosotros tenemos la posibilidad y queremos hacerlo, de trabajar esto con el GeoGebra, y bueno, nos ponemos a estudiar posibilidades que da el GeoGebra en la construcción de las figuras, y entonces todos estos aspectos, qué materiales, qué consignas, qué organización de la clase, cómo se valida la actividad, cuánto tiempo le vamos a destinar, todos estos instrumentos, digamos, teóricos que nos da el medio, también contribuyen a incorporar la tecnología en nuestras clases. No sé si respondí a la cuestión. Fíjate, Dilma, que Adriana Gómez Reyes, que es profesora del Politécnico en una escuela de nivel bachillerato, es decir, número 13, y el CCH de la UNAM, que son dos instituciones de nuestro país, te comenta lo siguiente. Ella quiere referirse a las prácticas innovadoras y dice que cuando iniciamos con una forma de trabajo diferente, nos encontramos con mucha resistencia, incluso de los estudiantes que nos dicen, usted díganos cómo le hago para resolver esta tarea o este problema, y nosotros lo repetimos. ¿Qué recomendaciones nos harías a los profesores para romper esta resistencia con los estudiantes? Sí, es real. Tal vez esos estudiantes pasaron muchos años en las clases de matemática y adoptaron ciertos hábitos en relación a lo que se espera de ellos, y entonces estas propuestas exigen una distribución de responsabilidades entre el docente y los alumnos que es diferente. Digamos, esta distribución de responsabilidades es lo que Brousseau desarrolló como el contrato didáctico. Lo que nosotros hemos observado es que efectivamente hay ciertas resistencias al principio, pero cuando los estudiantes empiezan a ver, a sentir, digamos, a vivenciar que el desafío intelectual es real, y bueno, entran en el juego poco a poco, no sé si todos, ¿no es cierto?, pero una buena parte entra en el juego de aceptar que hay otros modos de relacionarse con la matemática. Y vuelvo a insistir con lo que decía antes, que ellos también pueden, con sus capacidades y sus limitaciones en relación a la materia, ellos también pueden producir en matemática. Entonces, cuando se logra esa confianza, diría yo también, de poder
de que el docente pueda aceptar respuestas erróneas, por ejemplo, y se puede trabajar sobre el error públicamente, no para sancionar a quien se equivocó, o desvalorizarlo en la clase, sino justamente para ver qué podemos aprender sobre ese tipo de respuestas. Y bueno, poco a poco ese cambio se produce y es muy bonito poder compartir eso con los estudiantes, reconocer esa modificación en las relaciones. Diremos que tampoco los maestros se venzan ante estas resistencias de los alumnos, sino que continúen poco a poco enfrentándolos a estas nuevas actividades para que también ellos las puedan ir asimilando como tal, ¿verdad? Creo que eso sería como el gran mensaje. Claro que sí. A mí me parece que un problema serio que hay en los estudiantes en general y en la sociedad también, es que hay un cierto o profundo rechazo hacia la matemática. Entonces, el hecho de que el alumno se movilice, sea a través de las situaciones propuestas en el marco de la teoría de las situaciones didácticas, o sea a través de la modelización, o sea a través del uso de las tecnologías, lo que a mí me parece es que genera confianza en el alumno y genera también una relación con el conocimiento que es un poco diferente a la que habitualmente estamos, lamentablemente estamos expuestos en la enseñanza obligatoria. Uno de los primeros trabajos que se empezaron a difundir en Francia en didáctica de la matemática planteaba el estudio de qué es este caso de factoreo que se llama diferencia de cuadrados, por ejemplo. Y entonces, cuando uno empieza a tirar del hilo de algunas de estas cuestiones, tiene que revisar, digamos, cuál es la razón de ser de ese objeto matemático, tanto en la civilización, si uno tiene acceso, como en cuál podría ser una génesis ficticia que se pueda llevar al aula, de manera tal que ese objeto cobre sentido, digamos, para el estudiante. Entonces, no es la evaluación diagnóstica la que va a dar la condición. La evaluación diagnóstica nos puede acercar a esa parte que decíamos del medio, que es importante para ver cuáles son los conocimientos disponibles de los alumnos. Y vuelvo a repetir que en general no es una encuesta o un cuestionario o una serie de preguntas lo que da idea de cuáles son los conocimientos disponibles. Más bien, volviendo a la perspectiva de aprendizaje, es cuáles son los conocimientos que invierte el alumno para resolver un determinado problema, una determinada situación que se le plantea. Y también, Dilma, quisiéramos pedirte que nos apoyes con una reflexión final, a manera de conclusión para esta transmisión. Bueno, la reflexión final, yo diría, estamos todos los que participamos en este foro, todos los que los docentes en general, los que hacen investigación en educación matemática, están preocupados por la enseñanza de la matemática, y yo lo que quisiera es aportar es que la problemática de la enseñanza, y de la matemática en particular, es una problemática social, no está limitada al aula ni tampoco a un establecimiento educativo. Hay problemas de condiciones de enseñanza que exceden el objeto, y la sociedad como tal tiene que asumir esta problemática y no delegar en el cuerpo docente o en los padres o en un determinado nivel de escolaridad, en quienes trabajan en ese nivel de escolaridad, las responsabilidades, porque nos exceden ampliamente. En el mundo, hablábamos antes, faltan matemáticos, pero también es lamentable en muchos casos los niveles de ignorancia en relación a la matemática, tanto uno de eso lo puede ver en las escuelas, como en los programas de televisión, como en entrevistas a políticos de diferentes países, donde manifiestan, y hasta
manifiestan ignorancia y hasta cierto orgullo de que no les interese la matemática. Y eso, bueno, a quienes nos gusta la matemática y nos gusta la enseñanza, claro, y estamos trabajando en eso, bueno, nos duele mucho, ¿no? Claro, todo este proceso que a los profesores también nos corresponde, no solamente dar a conocer un contenido, sino crear esta cultura matemática a la que te refieres como tal, ¿verdad? Pues Dilma, muchísimas gracias por este espacio de diálogo, gracias por apoyar este seminario, y gracias a todos ustedes también, compañeros que nos están acompañando desde las sedes que reciben esta transmisión.